Hola nuevamente a todos. En esta sesión de este espacio formativo del módulo 2 estaremos un poco hablando sobre la vinculación de los movimientos juveniles en la historia venezolana y cómo estos movimientos juveniles han incidido o contribuido a las grandes transformaciones del país, a las grandes demandas sociales, a los cambios políticos y especialmente a la democracia, la construcción democrática que en el caso venezolano, por lo menos en términos modernos, se tipifica o se encaja dentro de los límites temporales del siglo XX. En ese sentido, pues haremos mucho énfasis en eso, tratar de vincular los movimientos juveniles con los cambios y transformaciones sociales en Venezuela. Lo primero que hay que decir para arrancar esta reflexión general o este recorrido histórico para ver de dónde podemos sacar aprendizajes de cosas bien hechas y quizás en otros momentos de cosas no tan bien hechas, de inspiración, incluso de elementos estratégicos, tácticos o de valoraciones que nos puedan servir, es entender que la juventud, en el caso de la historia republicana venezolana, siempre ha estado presente. Es decir, la juventud, como lo decíamos en el video anterior o en la sesión anterior, ha dinamizado los conflictos. Por ejemplo, cuando uno se encuentra en los inicios republicanos, en el proceso de independencia, los debates que se dan dentro de la Universidad de Caracas, la actual Universidad Central de Venezuela, que era, por cierto, la universidad colonial, son muy interesantes porque muestran justamente esa pugna entre los monárquicos y los republicanos. Y no solamente la batalla de la Victoria, que sabemos en la simbología historiográfica tradicional venezolana, sino diversas participaciones o diversos movimientos de jóvenes, fundamentalmente jóvenes estudiantes, están siendo partícipes en el desarrollo de republicanos desde el principio, desde el 19 de abril de 1810, con la independencia, con el proyecto Gran Colombiano, y que van un poco girando sin duda alguna desde la universidad. Es decir, el movimiento juvenil venezolano, digamos que tiene su participación activa en términos de contribución y de incidencia desde las aulas universitarias, desde los planteamientos que ahí se generan, como les dije, comenzando la República y también y especialmente a final del siglo XIX con Humán Blanco y todo el tema de la educación pública gratuita que genera. Esos debates que de alguna otra manera tienen una vinculación o un reflejo político vienen también dados de esos debates que aguas abajo en las universidades del país, especialmente en la Universidad de Caracas, se estaba dando. Entonces, la juventud venezolana ha estado presente desde siempre en los procesos de cambio social y político. Y comenzando también en el siglo XX con la lucha de Gómez, contra Juan Vicente Gómez y la instauración de un régimen democrático también está presente, y también está presente desde la mano o desde los espacios universitarios, desde las primeras configuraciones democráticas entendidas en términos modernos. Viene un poco desde la década de los 20, de los 30, incluso de los 40, cuando se van formando los partidos políticos venezolanos. Y esa formación de los partidos políticos venezolanos y con ello de las tesis democráticas, que fueron muchas, socialdemócratas, liberales, socialcristianas, incluso comunistas, muy de izquierda, son empujadas fundamentalmente por jóvenes, especialmente desde los movimientos estudiantiles. Pero lo que vale la pena aquí rescatar es que han sido empujadas por jóvenes en ese cambio generacional que hablaba en la primera sesión. En la década de los 20 y de los 30, cuando viene toda esta constitución de movimientos y de estas tesis democráticas, hay un cambio generacional. Es decir, no solamente se planteaba un régimen autoritario que era el de Gómez, que históricamente sabemos que fue un gobierno autoritario, pese a los logros y pese a la dinámica modernizadora que en algún caso tuvo, no se planteaba solamente un cambio de régimen, que fue un cambio además gradual, sino se planteaba cambios en términos de valoraciones, en términos de ideas, en términos incluso de tratar de comprender el mundo de hoy. Y allí justamente estaban los jóvenes en ese cambio generacional y en estas nuevas tesis o estas nuevas perspectivas democráticas que surgían justamente en la década de los 30 y de los 40, cuando van a poder llegar al poder efectivamente. Y ya veremos también participación joven en los grandes acontecimientos del 1958 y fundamentalmente en 1959, porque en el espacio de tiempo que ocupa la dictadura militar, esos 10 años que van desde 1948 a 1958, que conocemos como la dictadura de Pérez Jiménez, aunque no fue todo el periodo de Pérez Jiménez, también en una primera etapa
de Carlos Delgado Chalbaud. Es una etapa pues bastante oscura de la historia venezolana, pero que va a encontrar sus causas, que va a encontrar, digamos, impedimento en sus acciones autoritarias, no siempre desde los partidos políticos, o no exclusivamente de los partidos políticos, sino también de agrupaciones juveniles y fundamentalmente estudiantes. En el año 57, en lo último del año 57, por eventos políticos como el plebiscito que se presenta a Pérez Jiménez, quienes están de alguna u otra manera empujando a la dictadura en algún momento para que haga cambios en términos del modelo social y económico del momento. En ese periodo de la dictadura militar, no solamente son los partidos políticos los que pues, obstaculizan el accionar autoritario del régimen, sino también y fundamentalmente los estudiantes, especialmente en esa última etapa del año 57, cuando desde la Universidad Central de Venezuela y bueno, otras casas también de estudio, otras agrupaciones estudiantiles, están empujando primero por un cambio en términos económicos y del modelo social de desarrollo, y después en última instancia por un cambio efectivamente político y la ida de Pérez Jiménez, que efectivamente se produce en el año 57. Ahí la participación joven es fundamental y sin duda también viene desde el ánimo estudiantil. Y no olvidemos lo que vino después, todos los pactos que se generan y todo el espíritu de consenso que a la caída de la dictadura en 1958 viene. Tenemos conocimiento, o el que más se ha hablado es el del pacto de punto fijo, como ese pacto de gobernabilidad que permitió la estabilización y la consolidación de la democracia en Venezuela. Pero no era solamente el pacto de punto fijo cuando hablamos de pactos de élite, sino también se hicieron pactos, por lo menos por el pacto del advenimiento patronal, obrero patronal, que garantizaba la seguridad y la paz laboral, sindical, justamente para consolidar la democracia, y también el pacto estudiantil, porque el ánimo que imperaba en 1959, en el caso de la democratización venezolana, en ese momento era un ánimo de consenso, es decir, la propia experiencia de la dictadura había hecho que todos los actores sociales, no solo políticos, todos los actores sociales, incluso empresariales, se unieran y dijeran, bueno, si queremos consolidar la democracia, vamos a unificarnos y vamos a tener propuestas compartidas para poder empujarla. Ustedes recordarán que antes del ensayo de 1959, en el año 45, por un golpe de Estado, Acción Democrática derroca al régimen de Isaías Medina Angarita y forma una junta y genera una serie de derechos enormes, vinculación con la ciudadanía, como hablábamos en la sesión anterior. Pero era un experimento que, como diría John Magdaleno, fallido. Viene la dictadura militar y luego vienen los eventos del 58. Y esta experiencia hizo que para el año 59 existiera un ánimo de consenso social. Y por eso se generaron estos pactos, que no fueron, como os dije, el pacto de punto fijo solamente, sino el pacto entre los obreros y sus patronos, el pacto entre los estudiantes en su casa de estudio, porque había un ánimo de consenso. Y esto es importante vincularlo con la sesión anterior, porque los jóvenes no están solamente actuando solos y no son solamente los que giran o dinamizan este conflicto, sino que son importantes en la medida en que sus aspiraciones se articulan con el resto de la sociedad, que se produzcan distintos pactos en distintos ámbitos de la sociedad e incluso en distintos niveles, lo que garantiza es que había un esfuerzo compartido o por lo menos una coincidencia de intereses o de visiones compartidas que hizo que efectivamente el gobierno, el régimen que surge, que es el régimen de la democracia representativa, y el gobierno de Rómulo Betancourt, posterior a la democracia, se sostuviera. Esa democracia representativa que se construye a partir de los hechos de este auge del consenso, o como diría ese historiador venezolano Diego Bautista Urbaneja, ese espíritu de minimizar el conflicto y maximizar el consenso, se crea toda esta democracia representativa y los movimientos juveniles comienzan a diversificarse, y no solamente desde el ánimo estudiantil va a monopolizar el movimiento o las distintas expresiones de las juventudes, sino que van surgiendo otras agrupaciones. El mundo, además, en esa segunda mitad del siglo XX, en plena Guerra Fría, en esa ebullición de los derechos sociales, de los derechos de las mujeres, de los derechos de las minorías étnicas, raciales, incluso de las minorías sexuales, hace que comience en el mundo, y sobre todo en el mundo occidental y particularmente en Venezuela, pues agrupaciones de derechos humanos, agrupaciones de minorías, agrupaciones que empujan
para el reconocimiento de sus derechos, en este particular en un contexto democrático. Allí va participando la juventud en esa construcción democrática, porque recordarán que la democracia no solamente es un tema de adquisición, sino de también una construcción constante, porque una cosa es la transición a la democracia y otra cosa es la consolidación, que esa democracia viene posterior. Y los movimientos juveniles han estado ahí presentes, hasta que en la década de los 90, fundamentalmente en los 80, desde el modelo social, de desarrollo social que había encontrado Venezuela, anclado profundamente en el petróleo, comienza un poco a decaer, la crisis económica se empieza a hacer más frecuente, los precios petroleros bajan, los partidos políticos como agentes principales dentro de la sociedad y de la democracia venezolana comienzan a fallar. La sociedad toda, incluyendo los movimientos juveniles y no solamente los movimientos estudiantiles, valga decir, comienzan a experimentar movimientos muy distintos a los que habían sido antes, y comienzan a experimentar lo que la historiografía tradicional, mejor dicho, la historiografía moderna, ha llamado como la antipolítica, que no solamente es un fenómeno venezolano, sino un fenómeno que las sociedades, especialmente occidentales de la década de los 70, 80, empiezan a experimentar, es decir, un alejamiento, entendiendo lo político no como algo partidista, sino como acción social, ¿no? Como participación de los individuos en una discusión sobre temas que nos interfieren o que nos vinculan a todos. Ese movimiento o esa percepción o ese ánimo que comienza a surgir en la década de los 80 y los 90 con la antipolítica, hace que las juventudes venezolanas, ya un poco más variopintas en el sentido de estructuras sociales, comience a no tomar en consideración estos temas de orden público, estos temas del quehacer político. Y en esa crisis es que viene el decaimiento de los partidos políticos y el surgimiento del fenómeno de Hugo Chávez, que va a obtener el poder en el año 98 y que va a comenzar un proceso de transformación social inmenso. Aquí vale la pena comentar que la juventud venezolana, mucha con el ánimo de antipatía, comienza a abandonar los espacios de participación política, especialmente los espacios políticos de los partidos. Los movimientos estudiantiles, según un poco uno revisa la historiografía y la documentación de la época, comienzan a migrar a espacios que no tienen una vinculación de acción social. Y todo ese esquema de esa desinhibición de las juventudes venezolanas pues contribuye directa o indirectamente al fenómeno del chavismo. Y aquí quiero hacer una primera diferencia. En la historia republicana venezolana, las juventudes, desde la fundación republicana en el siglo XIX y de la construcción democrática en el siglo XX, habían sido movimientos juventudes muy activos en torno al tema social. Y en torno al tema social me refiero al tema colectivo, a las grandes demandas que nos vinculan a todos, no necesariamente partidistas. Había sido muy activa, un poco desde el área de los movimientos estudiantiles. Pero ya cuando nos acercamos a los años 80 y 90, pues esas propias juventudes no juegan en esa misma dirección o no juegan en su totalidad, sino que se apegan al fenómeno de la antipolítica, que es muy de esos años. Y aquí es importante pues establecer esa diferencia y ver cómo los movimientos juveniles pueden participar en pro de construcciones democráticas en contexto autoritario y puede participar incluso en derogaciones o en desgaste de estas mismas estructuras democráticas en contextos de crisis institucionales como el que había Venezuela. Los movimientos juveniles, y esto para quitarle un poco de idealismo a como creemos que son los movimientos juveniles, no necesariamente siempre tienen un ímpetu por una transformación social que sea trascendental o que empuje hacia la democracia, sino que también puede estar en algún momento determinado empujar hacia incluso el declive de las instituciones democráticas. Algo así nos encontramos a finales del siglo XX y que va a estar presente en el caso de Hugo Chávez y de los procesos de transformación que van a ocurrir a partir de 1998. Con la era del presidente Chávez comienza digámoslo así, una nueva reconfiguración del Estado venezolano y de estas relaciones con un elemento que es fundamental en la comprensión histórica de este país, que es el rentismo y la renta petrolera. Las tesis democráticas de las décadas del 30, de las décadas de los 20, del 30, del 40, vincularon la democracia, el concepto de democracia con el auge petrolero. Uno revisa
los escritos de los fundadores democráticos, bien sea de Betancourt, de Caldera, incluso la tesis de los marxistas o los comunistas, vinculaban el petróleo de alguna otra manera como una palanca para el progreso y fundamentalmente para el progreso económico, para el progreso material, que era imprescindible con el tema democrático. En ese sentido, en la época de Chávez, esa reconfiguración del rentismo vive un proceso importante, porque ese mismo rentismo va a ser utilizado para socavar las instituciones liberales que se habían tratado de construir en esa periodo de democracia representativa que va del 58 al 98. Y aquí agrego un ingrediente importante para entender el tema de la democracia, que ha sido también formulada desde jóvenes, y es que desde la década de los 30 y 40, la democracia, como dije, estaba vinculada al petróleo, y eso hizo que democracia significara progreso, estabilidad económica, desarrollo social. Por eso que en la década de los 80, de los 70, 80 y 90 fundamentalmente, cuando ese modelo de desarrollo ya no es capaz de cumplir las expectativas que se había armado, recuerden ustedes que Venezuela crece desde el año 1920 en adelante, por lo menos hasta los años 70, esas expectativas no pudieron ser cumplidas. Vino el tema de la antipolítica y vino toda la crisis institucional que Chávez recoge. Entonces, esa vinculación democrática creo que es importante para poder entender esta nueva reconfiguración del Estado y de las relaciones sociales y económicas que representa el rentismo respecto particularmente en la era de Chávez. Porque esa utilización de la renta petrolera y estos esquemas previamente pensados, digámoslo así, contribuyeron justamente para debilitar paulatinamente las instituciones liberales que se habían construido. Y eso es un poco lo que hace el populismo de Chávez en un primer momento, el autoritarismo que viene en un segundo momento, y luego pues francamente el autoritarismo hegemónico cerrado del que nos podemos encontrar hoy. Los movimientos juveniles en la era de Chávez han vivido episodios muy interesantes que valen la pena tipificar o por lo menos nombrar. Al final del siglo XX y en el siglo XXI hay una diversificación de movimientos sociales, de agrupaciones, de colectivos en el mundo. Es la época de los derechos humanos, es la época de la ampliación, es la época de muchísima ebullición social. Ya las estructuras tradicionales parece que no tienen representatividad y viene toda una serie de situaciones y de llamados de la sociedad civil. Y eso pasa también con la era de Chávez. Por eso es que vemos que hay una tendencia en Venezuela, como en el mundo occidental, de cada día salir o exponerse distintas organizaciones, agrupaciones, y fundamentalmente estas agrupaciones son de jóvenes, porque nos encontramos, y aquí les recuerdo la sesión primera de este módulo, era ese cambio generacional. La juventud siempre plantea distintos cambios y plantea cuando las estructuras se dinamizan, que se pueden dinamizar para bien o se pueden dinamizar para mal, pero en todo caso la juventud dinamiza los conflictos o las estructuras. En el caso de Chávez encontramos una pluralidad de organizaciones, expresiones juveniles que van de alguna otra manera a presentarse contra Chávez, van a de alguna otra manera ponerles obstáculos al régimen personalista un poco y autoritario también del régimen del presidente Chávez, pero también va a haber una juventud que sin duda alguna va a acompañar a Chávez. Y esto es vital decirlo porque nos muestra lo variopinto de las juventudes. Y al final del día, si queremos entender un poco la dinámica que han tenido las juventudes en la historia venezolana, es quitarle ese idealismo, sino verla como un actor social que en determinadas circunstancias y valoraciones actúa de una determinada manera y no de otra. En el caso de Chávez, esa multiplicación de organizaciones juveniles va a mostrar eso. Pero eso poco a poco va a ir cambiando hasta que en el año, pues como sabemos, famosísimo, del año 2007, por el evento de Radio Caracas Televisión, esos movimientos fundamentalmente estudiantiles en un primer momento. Y aquí es interesante porque ya nos estamos alejando de esa vinculación partidista, que a veces creemos que la juventud solamente es activa socialmente hablando desde los partidos políticos, sino también desde el gremio estudiante, y muchísimos gremios que se aglutinan en el año 2007 y que crean ese movimiento que le da pues una derrota electoral a Chávez con la enmienda constitucional de ese año, y plantea pues por primera vez una expresión moderna de un movimiento integrado mayoritariamente por jóvenes hacia encarar un régimen que tenía claras intenciones autocráticas como el régimen de Chávez. Eso ocurre en el año 2007, que es importante recalcar. Luego, pues ese movimiento se va a hacer cada día más fuerte y pues va a enfrentar distintas
protestas o distintas acciones contra el régimen autoritario un poco ya más cerrado de Nicolás Maduro, especialmente en el año 2014 y en el año 2017. Este recorrido, a grosso modo, y dejando muchísimas cosas por fuera, lo que quiere mostrar es cómo la juventud venezolana ha estado siempre presente en los debates de la República, cómo ha participado en pro de la democracia y cómo ha participado en contra de ella, cómo ha aupado un autoritarismo y cómo ha ido contra de él, porque al final del día no deja de ser un actor social y los actores sociales se mueven de acuerdo a las circunstancias. Y también, y muy fundamental, cómo las juventudes, como actores también dentro de la sociedad, se han articulado con el resto de esa misma sociedad. Es decir, cómo en los años 20, 30, 40 piensan no solamente su circuito estudiantil o su circuito de acción individual, sino piensan en la democracia y cómo a finales de esa misma centuria piensan en otra cosa y no en temas colectivos. Y luego el resurgimiento de los movimientos juveniles en términos de política activa en el año 2007. Eso yo creo que es importante si queremos entender un poco el movimiento de los jóvenes en el caso venezolano. También es importante recalcar que la juventud venezolana, especialmente en los últimos años, se ha expresado desde el área artística, desde el área del abordaje comunitario, en la medida en que el Estado venezolano, por su propia crisis, primero por su ampliación rentística, que hizo hacer un Estado inmenso, un Estado que tenía una capacidad de absorción enorme, pero que con la destrucción del aparato productivo nacional, con el bajón de los precios del petróleo, con la diversificación de los mercados internacionales, hizo que ese Estado fuese difícil, bien complejo tratar de seguir manteniendo las estructuras que mantenía y tratar de seguir dando los incentivos que daba. En ese sentido, pues surgen otros actores que son importantes, que es lo que conocemos como organizaciones no gubernamentales, ONG, o organizaciones de la sociedad civil. Y estas organizaciones de la sociedad civil, como respuesta ante las demandas que la ciudadanía exige al Estado y ante las carencias que ese mismo Estado tiene enfrente a la ciudadanía, trata de alguna otra manera de incidir o de buscar un mejoramiento en el desarrollo social de los venezolanos. Estas organizaciones sociales, como un actor interesante en la dinámica política venezolana o en la dinámica de desarrollo social venezolana, está integrada también originalmente y fundamentalmente por jóvenes. Entonces ya ahí vemos que la diversificación es mucho más patente. Ya desde ese brazo, digamos, de acción social que ya no es estatal, pero que tiene una incidencia social, que genera proyectos de impacto social, que incluso llega a lugares donde el brazo del Estado venezolano ya no es capaz de llegar o no tiene intenciones de llegar. Ahí tenemos una vinculación de jóvenes y que esa vinculación ya no es, o dejó de hace mucho tiempo ser política partidista, sino llegó a ser ya cultural, ya artística, ya incluso económica, empresarial, emprendimientos, y nos encontramos aquí de nuevo con ese choque generacional frente a las estructuras clásicas de representación política o de representación ciudadana. Tenemos nuevas estructuras que también dinamizan y que probablemente sigan dinamizando el espectro político mundial y específicamente venezolano. Eso creo que habla muchísimo de las vinculaciones que han tenido la juventud venezolana a lo largo de su historia. Y si algo nos puede mostrar este recorrido, si algo nos puede dejar todo este transcurrir cada día más complejo, pero muy, muy enriquecedor, es lo importante que ha sido las propuestas de los movimientos estudiantiles en toda la historia venezolana, y que plantea de nuevo unas expectativas importantes de cara a los procesos de transición o los procesos democratizadores que el país demanda y que el país quizás en un futuro pues, pueda ser capaz de empujar. Las juventudes venezolanas de nuevo han logrado grandes objetivos en la medida en que se han podido articular, y este recorrido histórico muestra un poco eso, cómo desde la vinculación democrática generas una institucionalidad que se presenta en algún momento como estable y que en su desgaste, esa misma desarticulación genera pues un cambio de régimen y una llegada a un autoritarismo que es progresivo y que cada día parece aumentar. Entonces, en líneas generales y ya para concluir, la juventud venezolana se ha movido
ha actuado mucho más allá de los límites que se le han pensado, como el tema de los partidos políticos, como usualmente pensamos, y al final cuando uno habla del tema de los movimientos juveniles en Venezuela y su participación democrática, pues hablamos de la generación del 28, de 1928, que se contrapone a Gómez. Y yo no he querido darle tanta preponderancia en este momento porque la juventud es muchísimo más compleja que eso. Bien es cierto que es una generación que marca la historia democrática, porque al final es de esa generación que van a tomar el poder en 1958 y en 1959, perdón. Pero no solamente desde allí se dinamiza la sociedad. Recordemos los movimientos que se arman, los empresarios, los emprendedores, esos movimientos en búsqueda de derechos. Eso es muy importante tenerlo presente porque nos muestra los límites que la sociedad y los movimientos juveniles han tenido en la historia venezolana. Hasta aquí ha llegado este módulo 2. Espero haya sido de su agrado. Estamos a la orden para cualquiera de sus preguntas por los canales regulados. Y no queda más que decirle que muchísimas gracias y que sigan disfrutando este gran programa de formación que está pensado original y principalmente para ustedes. Quien les habló, Dani Toro, en mis redes sociales Dani Toro 13, y los veo por allí para seguir conversando estos temas.